Continuamos con la derivada 10 del ejercicio 2. La función a derivar es igual al logaritmo neperiano del coseno de x. Esta función es compuesta varias veces. Si tuviésemos logaritmo neperiano de x, la derivada sería 1 partido de x, pues en este caso será 1 partido de toda esa expresión, logaritmo neperiano del coseno de x. De esta forma ya hemos derivado el primer logaritmo neperiano. Ahora debemos multiplicar por la derivada de lo que nos queda. Otra vez la derivada del logaritmo neperiano, si en lugar de esto tuviésemos logaritmo neperiano de x, la derivada sería 1 partido de x, pues en lugar de 1 partido de x, 1 partido de toda esa expresión, 1 partido del coseno de x. Ya hemos derivado el logaritmo neperiano, ahora debemos multiplicar por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno de x. Vamos a simplificar esta expresión. Tendremos que, como es una multiplicación de fracciones, ahí debajo hay un 1, los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores. De esta forma tendremos que es menos el seno de x partido del coseno de x por el logaritmo neperiano del coseno de x. Si nos fijamos, tenemos seno de x entre coseno de x, que eso es la tangente. Por tanto, tendremos que es menos la tangente de x partido del logaritmo neperiano del coseno de x. Esa sería la derivada de esa función. Veamos ahora la función 11. La función 11 es f de x, es el seno elevado a 4 de x cubo por el coseno elevado a 3 de x cuarta. Veamos. Para derivar esta función, como se trata de un producto, debemos aplicar la regla del producto. Vamos a ponerla indicada. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Vamos a realizar estas derivadas. Para realizar esta derivada es una función compuesta. Lo primero que debemos realizar es el elevado a 4, ya que esto es lo mismo que si pusiera seno de x cubo todo elevado a 4. Por tanto, lo primero es la potencia. Si fuese x elevado a 4, la derivada sería 4x elevado a 3. En este caso será 4 por la expresión elevado a 3. Recordemos que el elevado a 3 se puede poner ahí. Ya hemos derivado la potencia, ahora debemos derivar el seno. La derivada del seno es el coseno, por tanto sería el coseno de x cubo. Hemos derivado ya el seno, pero nos queda todavía derivar x cubo. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Esa sería la primera derivada. Ahora nos quedaría multiplicar por el coseno al cubo de x cuarta más el seno a la cuarta, que va sin derivar. Y ahora de la misma forma debemos derivar esta. En primer lugar debemos derivar la potencia. Si fuese x elevado a 3, la derivada sería 3x elevado a 2, por tanto es 3 por el coseno elevado a 2 de x cuarta. Hemos derivado ya el exponente, ahora tenemos que derivar el coseno. La derivada del coseno es menos el seno de x cuarta. De esta forma hemos derivado el coseno. Ahora debemos derivar x cuarta. La derivada de x cuarta es 4x elevado a 3. Vamos a ver si esto, bueno, el menos el seno convendría haberle puesto paréntesis porque si no parece una recta y son multiplicaciones. Para ver si pudiéramos simplificar algo, vamos a ver, tenemos seno de x cubo y coseno de x cuarta. No podemos juntar estos cosenos porque esto es coseno de x elevado al cubo y esto es coseno de x elevado a 4. Lo único que veo que podríamos hacer sería multiplicar los coeficientes. 3 por 4, 12. Poner la potencia que se suele poner delante y después poner el seno al cubo de x elevado a cubo por el coseno de x elevado al cubo por el coseno al cubo de x elevado a 4, y aquí de la misma forma va a quedar restando
va a quedar 3 por 4, 12, x elevado a 3 y luego vamos a tener el seno a la cuarta de x cubo por el coseno cuadrado de x cuarta y por el seno de x cuarta. Aunque sacáramos factor común, alguna expresión que se puede, no vamos a llegar a ninguna expresión más sencilla, por tanto podríamos dejar esta derivada de esta forma. Veamos ahora la función 12. La función 12 es y igual a la raíz cuadrada de x por x al cuadrado menos 1 partido de 5 más el logaritmo neperiano de 7. Bueno, para realizar la derivada de esta función debemos observar lo siguiente. En primer lugar, se trata de una suma. Por tanto, para realizar la derivada debemos de hacer la derivada de lo primero más la derivada de lo segundo. Pero para realizar la derivada de lo primero nos interesa considerar esa función de esta forma. 1/5 por raíz de x por x al cuadrado menos 1. Porque así tenemos la derivada de un número por una función y no debemos. Y de esta forma nos evitamos el tener que realizar la derivada del cociente, puesto que hay un número, podemos dejar ese número en el cociente y realizar la derivada del numerador. Si no hiciéramos esto, pues tendríamos que aplicar la regla del cociente y llegaríamos al mismo resultado, lo único que tardaríamos bastante más. Por lo dicho, como es una constante, en el denominador se puede dejar y hacer la derivada del numerador. Pero para hacer la derivada del numerador, como es un producto, debemos aplicar la regla del producto. Vamos a ponerlo indicado, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ahora nos queda hacer la derivada del logaritmo neperiano de 7. Debemos tener cuidado, el logaritmo neperiano de 7 es un número y por tanto su derivada vale 0. Vamos a realizar las derivadas que tenemos pendientes. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 partido de 2 raíz de x y eso está multiplicado por x al cuadrado menos 1 más la raíz cuadrada de x y ahora tenemos que hacer esta derivada. Para hacer esa derivada sería la derivada del primero menos la derivada del segundo. La derivada sería 2x. Y esto está partido de 5. El más 0 ya no lo ponemos. Vamos a ir a realizar operaciones. En primer lugar vamos a realizar las multiplicaciones del numerador, de tal forma que nos quedará x cuadrado menos 1 partido de 2 raíz cuadrada de x y en el otro término nos quedará 2x. Vamos a ponerlo los términos que van sin raíz delante y tenemos el partido de 5. Vamos a realizar la operación del numerador como en esa suma. Ahí tenemos un 1, el mínimo común múltiplo sería 2 raíz cuadrada de x. De esta forma, 2 raíz cuadrada de x dividido entre 2 raíz cuadrada de x es 1. Ese numerador quedaría como está. 2 raíz cuadrada de x dividido entre 1 es 2 raíz cuadrada de x. Por tanto, ese término lo debemos de multiplicar por 2 raíz cuadrada de x. Y tenemos el partido de 5. Vamos a realizar operaciones. Tendremos el x al cuadrado menos 1. Aquí tendremos 2 por 2, 4. Y fijaros, tenemos la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x. Eso es la raíz cuadrada de x al cuadrado, que sería la raíz con el cuadrado, con lo cual esa raíz y esa raíz se convierten en x. Con la x que ya había, tendremos x al cuadrado. Y esto lo tenemos partido de 2 raíz de x y partido de 5. Podemos agrupar ahí de tal forma que tendremos 5x al cuadrado menos 1 partido de 2 raíz de x y además lo tenemos dividido entre 5. Solamente nos queda realizar la división. Debajo de ese 5 tenemos un 1. Al realizar la división de fracciones nos quedará 5x cuadrado menos 1
partido de 5 por 2, 10 raíz cuadrada de x, que esa sería la solución de esa derivada.